versículos 3, 4 y 5. Cuando lo tenga se identifica con un amén. Génesis, ¿qué? Capítulo 37. Génesis 37. Y dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Vamos a dejar ahí. Como podemos ver, ¿verdad? Esta historia es una historia muy conocida. Es la historia de José, ¿verdad? Donde habla de él y 11 hermanos más que él tenía. Pero en este caso yo voy a hablar de algo muy importante que la verdad me llamó mucho la atención. Como podemos ver, José pasó por muchas situaciones, muchas pruebas, y al final Dios lo premió. Dice que primeramente, si nos profundizamos en la historia de José, dice que los hermanos lo aborrecían, le tenían mucha envidia, entonces decidieron matarle. Yo no lo voy a leer todo porque nos llevaríamos toda la noche, pero yo pienso que ustedes ya la han leído y como les digo, si profundizamos podemos llegar al punto. Dice que querían matarle, pero uno de los hermanos le dijo, no, mejor no lo matemos, mejor echémoslo a una cisterna, que es un pozo. Entonces lo tuvieron ahí para pensar a ver qué hacían con el pobre José. Entonces se les vino a la mente y decidieron venderlo. Entonces llevamos 3 puntos. Primero querían matarlo, pero no lo hicieron, lo echaron a la cisterna y de ahí decidieron venderlo. ¿Por qué llegaron a este punto los hermanos? Según la historia dice que Israel lo amaba a José, entonces decidió regalarle una túnica de colores. En esos tiempos, regalar una túnica era una honra para una persona. O sea que Israel, que es Jacob, estaba honrando a su hijo de una manera muy especial. Entonces vinieron los hermanos y tuvieron mucha envidia hacia él. La túnica de colores representa muchas cosas. Oiga bien lo que le voy a decir, representa. O sea, representaba muchas cosas en la vida de José, pero también provocó cosas en los hermanos. ¿Qué provocó? Envidia, celos, enojo y muchas cosas, porque ellos envidiaron a su hermano en ese momento. Pero ahora, ¿cuál era el significado que tenía esta túnica? El significado era muy grande en la vida de José, porque Dios lo había escogido para un propósito muy especial. Pero ¿qué tuvo que pasar José para esto? Un proceso. Según la palabra de Dios dice que todos los llamados, todos los escogidos de Dios, tenemos que ser procesados. Si no somos procesados, no podemos ser dignos al propósito que Dios nos ha llamado en esta tierra. Entonces, José tuvo que pasar por muchas cosas. Los hermanos lo odiaron, le tuvieron envidia. Después, cuando él estuvo en la casa de Potifar, ahí también él pasó algo muy grande, ahí, ¿verdad? Cuando vino la esposa de Potifar, se le insinuó, él tuvo que sufrir esa tentación, porque es una tentación. Díganme si no, los varones, ¿verdad? A veces sufren tentaciones de cuando miran una mujer bonita, es una tentación. Y imagínense usted, José, un muchacho joven, me imagino que guapo, soltero, cualquier mujer se enamoraría de él. Entonces, pero esta mujer, siendo aún casada, dice que se le insinuó a José. Pero ¿qué hizo José? José la rechazó. ¿Por qué?
porque José estaba elegido, estaba apartado para el propósito de Dios. Porque José no estaba en la carne, estaba en el espíritu. Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en un proceso o en una prueba. Dios nos prueba, hermanos. ¿A qué nivel estamos nosotros? ¿Estamos alimentando nuestra carne o estamos alimentando nuestro espíritu? Ahí es donde nos vamos a dar cuenta si las tentaciones pueden ser llevadas a conclusión o no. Entonces podemos ver que los hermanos de José dijeron, vamos a romperle la túnica, vamos a romperle la honra que nuestro padre le ha dado. Ellos pensaron que rompiendo la túnica se iba a romper el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios no estaba en la túnica, estaba en el corazón de Dios para José. Amén. Entonces, ¿verdad? Dice, vamos a romper la túnica, vamos a romper esa honra, vamos a romper el propósito de Dios. Pero no pudieron hacerlo, porque José era un hombre íntegro, era un hombre temeroso de Dios. Entonces eso no fue posible. A veces eso pasa, hermanos, en la iglesia. Cuando Dios escoge a alguien, como les decía, la túnica representa un ministerio, un talento, representa muchas cosas. Y a veces el enemigo se levanta en la iglesia y provoca envidia, provoca celos, no solamente ministeriales, sino en la esencia que Dios pone en las personas. Pero nosotros no somos así, en esta iglesia no hay de esas personas, gracias a Dios, ¿verdad? Aquí todos nos amamos, aquí todos nos respetamos, aquí todos nos aceptamos como somos. Hermanos, Dios no nos llamó por ser perfectos nosotros. Nos llamó porque somos imperfectos, nos llamó porque somos pecadores y nos amó así, con todos nuestros defectos. A Él no le importó eso. Pero ¿qué quiere? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y tenemos conocimiento de la palabra, primeramente arrepentimiento, ¿verdad? Y aceptar a Cristo de corazón. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, tiene que haber una transformación. Muchas personas a veces dicen, no, yo no voy a los pies de Cristo porque voy a ser procesada, porque tengo que sufrir, porque tengo que llorar. Hermano, es necesario, porque al final la recompensa es grande. ¿De qué nos sirve vivir deliberadamente si al final vamos a tener una muerte eterna? O vamos a llegar al infierno, porque ahí va a parar la persona que no obedece, la persona que es rebelde. Pero Dios es tan amoroso con nosotros que Él decidió dar a su Hijo y que muriera por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Obedecer nada más. Obedecer la palabra de Dios y estar presto y decirle al Señor, aquí estoy. Aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Pero antes de que nosotros digamos eso, primero tenemos que cambiar. Porque Dios dice, yo quiero tu corazón, porque yo te amo. Yo quiero que tú cambies tu carácter. Yo quiero que tú dejes de celar. Yo quiero que tú dejes tu orgullo. Yo quiero que tú dejes todas aquellas cosas que nos separan de Dios. Él quiere que tengamos una intimidad con Él limpia, profunda, sincera. Pero a veces para nosotros eso es difícil. ¿Por qué? Porque somos de carne y hueso. Tristemente somos de carne y hueso. Pero no es imposible, hermanos. No es imposible. Pero se equivocaron los hermanos de José porque, como les decía, el propósito de Dios no estaba en la túnica. Eso solamente era una representación de la honra que su padre le estaba dando. Y así mismo Dios nos honra a nosotros cuando nosotros le honramos a Él también. Amén. El enemigo ha venido a querer destruir todo aquello que Dios ha transformado. Aunque nosotros estemos en las manos de Cristo, el enemigo va a querer arrebatarnos de ahí. Porque Él lo que quiere es romper el propósito y el diseño que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero tenemos al Espíritu Santo que Él cada día nos va a instruir y nos va a enseñar. Porque hermanos, no me van a decir que no.
Pero al final, ¿qué pasa? Pero el Espíritu Santo siempre está ahí, advirtiéndonos a nosotros que no hagamos aquello que a Dios no le agrada. Pero a veces nos dejamos llevar por impulso, porque puede más la tentación, puede más el deseo de la carne. Toda persona a la que Dios le hace un llamado tendrá que pasar un desierto. Si Jesús mismo tuvo que pasar un desierto, ¿por qué no lo vamos a pasar nosotros? Moisés tuvo que pasar un desierto. Y todos los llamados, muchos hombres del pasado fueron llamados y muchos se negaron, muchos tuvieron miedo, pero aún así Dios los utilizó. Jonás quiso huir del propósito que Dios le tenía. Pero cuando usted es un elegido de Dios, aunque quiera huir, aunque quiera esconderse, aunque quiera, no sé, meterse no sé dónde, ahí Dios lo va a encontrar. Y Dios va a cumplir ese propósito a como sea. Jonás tuvo que predicar en la ciudad de Nínive, aunque él no quería. Moisés fue escogido para liberar el pueblo de Egipto. ¿Y qué dijo Moisés? Soy tartamudo, no puedo hablar. Pero lo hizo, porque Dios le puso a alguien ahí que hablara por él. O sea que no es imposible, hermano. Pero a veces nosotros estamos poniendo excusas, estamos poniendo pretextos para no hacer lo que Dios nos manda. Somos campeones a poner excusas. Pero aún así, Dios a la buena o a las malas va a cumplir el propósito con nuestra vida. Porque todos fuimos llamados para algo en esta tierra. No venimos de lujo, no venimos de paseo, venimos para algo celestial, para algo que Dios ya tiene programado. Vamos a leer el versículo 20 del mismo capítulo. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Oiga lo que dice. También dice que los hermanos se burlaron por los sueños que tenía José. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya le estaba revelando a José cuál era el propósito que tenía en él. Aunque José en ese momento no lo entendió, pero sí ya estaba revelándole a Dios. Y cuando él contó su sueño, sus hermanos se burlaron. Pero, ¿qué pasó al final? Al final ellos tuvieron que en realidad humillarse a su hermano. Se tuvieron que humillar porque Dios pudo alcanzar sus sueños se hicieron realidad. Y él reinó en Egipto. Y gracias a todo eso que José pasó, ese proceso, sus familias no perecieron, sus familias tuvieron alimento en el tiempo de hambruna, en el tiempo de sequía, porque Dios lo había escogido para que él fuera el proveedor de ese tiempo, para que él fuera el que gobernara Egipto. Imagínense por dónde tuvo que pasar este hombre. Y Dios tuvo que pasarlo por el molino, Dios tuvo que pasarlo por el fuego. Y eso no son cosas que nosotros estamos inmunes a eso, no. Todos nosotros tenemos que ser procesados según el propósito de Dios. No todos tenemos la misma prueba, hermano. A veces tenemos problemas de carácter, a veces Dios nos permite las pruebas con enfermedades, con economía y muchas cosas, todo diferente, ¿verdad? Su prueba no es la mía es la de ustedes. Por eso a cada uno Dios nos reparte de diferentes formas, porque tal vez mi experiencia le va a servir a otra persona, pero a veces tenemos miedo de testificar de lo que Dios hace, a veces nos da vergüenza, pero no debemos avergonzarnos de la grandeza que Dios hace. Eso es el enemigo que lo pone en el corazón para que no sea manifestada la obra de Dios. En mi caso, pues, yo he sido procesada en enfermedad y le doy gracias a Dios porque Él ha hecho muchas sanidades en mi vida y creo que lo que me estaba enseñando es ser una mujer de fe. Y también he tenido que pasar procesos de perdón
todos pasamos eso, de que perdonar a una persona que hace mucho daño es duro, es difícil. Pero yo he tenido que pasar por eso y créanme que es difícil perdonar. Cuando tu corazón está herido, cuando tu corazón está dañado, cuando alguien te humilló, cuando alguien te hizo tanto daño. Y yo estaba tan lastimada en ese tiempo que mi autoestima estaba por el suelo. Yo sentía que yo no valía nada, yo sentía que nadie me quería. Y así el enemigo pone esas cosas en tu mente cuando quiere devaluarte. Y eso a veces llega a que la persona tome decisiones incorrectas. ¿Cuántas personas no se han quitado la vida pensando eso? Pensando de que no valen nada, tal vez por maltrato, tal vez por violación, tal vez por muchas cosas que pueden haber pasado, pero tal vez no fue posible que Cristo llegara a sus vidas en ese momento y decidieron lo más trágico, lo más doloroso, que es quitarse la vida. Yo le doy gracias a Dios que no llegué a ese extremo. Pero créanme que sí, cuando yo estaba pasando el proceso de enfermedad, porque a mí me detectaron lupus, ustedes saben que esa enfermedad, según los médicos, no tiene cura. Yo ahorita tuviera, digamos, casi 10 años que no existiera, pero aquí estoy, porque era el propósito de Dios que yo estuviera aquí. A mí me desahuciaron en 4 hospitales, me desahuciaron, dijeron que yo no tenía cura, que mi enfermedad era irremediable, un riñón se me había paralizado, estuvieron a punto de intubarme, pero aún en eso último, ya que yo estaba desesperada, también sentí ganas de morirme, no crean, porque el cuerpo no resiste tanto. A mí me vivían canalizando cada 3 días, me ponían inyecciones, ya mis brazos parecían hígado, están morados de tanto que me ponían inyecciones, medicamentos, y ya mis venas se reventaban, ya no podían canalizarme. El tiempo más largo que estuve en el hospital fue en Fonseca, fue 1 mes, y en ese mes, pues, digamos que fueron los más difíciles para nosotros. Mi mamá estaba ahí conmigo, ella vivió en carne propia lo que yo viví. Y aún así el médico dijo no hay nada que hacer, entonces mi mamá le dijo denme a mi hijo que vaya a morir a mi casa. La verdad que ya casi las 2 estábamos resignadas, pero ya en el corazón de nosotros teníamos la fe de que Dios podía hacer algo todavía con nosotros. Y clamamos a Él y me dieron de alta y todavía el médico dice vamos a darle una cita para 15 días, tal vez. Porque dice no creo, que deje. Pero por si acaso. Entonces nos venimos para acá a la casa y créanme que yo estaba tan llena de líquido porque mi riñón no funcionaba que yo no podía ni entrar al taxi. Fue difícil para mí. Y recuerdo que no pude usar ¿cómo es que se llama? Cinturón. El cinturón, el seguro ese, porque yo estaba tan inflamada. Incluso algunas personas creían que yo estaba embarazada, pero la verdad era que estaba llena de líquido. Nos venimos y en esos 15 días pues empecé a tomar el tratamiento y sobre todo empezamos a someternos en oración. Recuerdo que muchas hermanas son testigos, ellas llegaban a orar por mí, llegaban a hacer oración, hicieron ayuno, al pastor Raúl muchas veces. Yo les agradezco de corazón a todas las personas que estuvieron orando por nosotros y que las respuestas a esas oraciones las están viendo ahora. Amén, amén. Y créanme que cuando ya estábamos cerca de la cita, pues mi mamá casi diario, casi día por medio, ya me tomaba fotos porque iba viendo un cambio. Y así fue. Cuando se llega el día nos fuimos y llego al consultorio del médico y después le entregamos una tarjeta y dice, ¿y usted quién es? Y le dice a mi mamá, ¿ya no se acuerda de ella? Le dice, no, fíjese que no, le dice. Pues ella le dice, es la que usted desahució, le dice hace 15 días, y aquí está. Entonces le dice el doctor, wow, ustedes sí son unas mujeres de fe, le dice, porque nunca imaginé que usted le dice se iba a restaurar. Pero hemos creído con Dios.
Y yo le digo, Señor, su propósito, en fin, no sé cuál es todavía, ¿verdad? Sí, para testificar a ustedes y a muchas personas que están pasando esta misma situación. Hay muchas personas que están pasando ahora lo mismo. Y yo poder llevar una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Y entonces yo digo, si Dios lo pudo hacer en mí, ¿por qué no lo va a hacer en cualquiera de nosotros? En un familiar o en alguien que esté pasando algo semejante, alguien que usted se dé cuenta, digo, usted puede decirle, hay una hermana que fue sanada, Dios la sanó, Dios la levantó, Dios la restauró, y así mismo se va corriendo la voz. Pero Dios quiere que nosotros marquemos la diferencia, quiere que tengamos fe, quiere que tengamos obediencia en nuestro corazón. No crean, hermano, en este tiempo no les voy a decir que no me he descarriado. Sí me he descarriado, me he apartado, pero ¿sabe qué? Siempre en mi mente está. Y porque el Espíritu Santo me dice, acordate de donde Dios te sacó, acordate de Dios lo que hizo por ti, te sanó, te levantó. Entonces esas cosas, hermano, nos hacen volver y nos hacen volver a llorar y a humillar y decir, yo no puedo dejarlo, aunque a veces yo no quiero, pero mi espíritu no me deja. Porque aunque nosotros no sepamos demostrarlo, amamos a Dios por todo lo que Él hace en nuestra vida. Y aunque nosotros quisiéramos a veces dejar este camino porque es duro, porque es difícil, hay algo que no nos deja. Y es ese agradecimiento que nosotros tenemos como personas de Dios. Amén, amén. Porque Él es el único que puede cambiar nuestra vida. Él es el único que puede sanar de una enfermedad incurable. Él es el único que puede cambiar ese corazón cuando está lleno de odio, de rencor, de amargura. Cuando a veces somos rechazados o cuando miramos que nuestros hijos no quieren nada. ¿A dónde vamos a ir? Si solamente Él tiene palabras de vida, dice. Amén, amén. Aleluya. Entonces, hermano, tenemos que aprender a tener dominio propio, así como lo tuvo José. Él tenía dominio propio porque el Espíritu Santo estaba con él. Y cada prueba, cada proceso nos enseña algo en nuestra vida. Nos enseña a ser humildes, porque a veces tenemos orgullo en nuestro corazón, a veces queremos sentirnos más que otros. Nadie es más que nadie. Para Dios todos somos iguales. Aunque seamos pobres, ricos, aunque sepamos leer o no leer, que tenga título o no sepa nada, para Dios somos iguales. Todos somos útiles en las manos de Dios, porque Él nos ama y tal como somos. Entonces, verdad, este mensaje, esta palabra, pues me conmovió tanto, porque José tuvo que pasar tantas cosas y tal vez muchos están pasando. Y yo les digo, hermanos, no nos demos por vencidos. El enemigo se va a levantar, pero está alguien peleando por nosotros. Dejémoslo que Él pelee, pero siempre y cuando dispongamos nosotros nuestro corazón también a decirle, Señor, aquí estoy. Señor, gracias por todo. Señor, ayúdame, enséñame, disciplíname, porque necesitamos ser disciplinados también. Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado, nunca. Pero a veces el orgullo no nos deja acercarnos a Dios. Y a veces cuando estamos bien nos olvidamos de Dios también, porque no tenemos necesidad de Él, decimos. Y es cuando deberíamos estar más agradecidos en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Siempre debemos clamar y agradecerle a Dios. Yo en lo personal, yo me siento tan agradecida con mi Dios porque Él ha hecho tantas cosas por mí, tantas, si yo les contara, pero hoy solo les voy a dar un testimonio. Si Dios me da la oportunidad, yo seguiré, porque son tantas cosas las que Dios ha hecho en mi vida que yo me siento tan agradecida. Yo le digo, Señor, deme fuerza para no apartarme de su camino, deme fuerza para siempre estar aquí y no alejarme. Porque ¿qué sería de mí si yo me alejo de Dios? Mi vida sería un caos, mi alma se perdería. Y aunque tengamos lucha, aunque tengamos pelea con el enemigo, no importa. Clamémosle a Él siempre, amémosle de todo corazón. Esos talentos, esos ministerios que Dios les ha dado a cada uno de ustedes, ustedes tienen que recuperarlos, tienen que pelearlos, porque Dios no se los dio por un rato.
Dios le dio dones y talentos para que lo adoremos a Él, para que le glorifiquemos. Pero a veces el temor no nos permite. A cada uno nos dio diferentes cosas, no a todos, porque todos somos un cuerpo. Amén. Y tenemos que darle honra a Dios por eso. Imagínense que al final de todo, los hermanos pelearon por la túnica de José y no le quedó a ninguno. ¿Por qué? Porque no era de la talla de ninguno. Lo que Dios me ha dado a mí no se lo va a dar a ninguno de ustedes. Y lo que Dios le ha dado a ustedes no me lo va a dar a mí, porque para cada uno tiene un paquete. Bueno, esa era la pequeña reflexión que yo traía. No sé si es muy corta, ¿verdad? Pero me siento agradecida y la verdad es que un poco nerviosa porque es la primera vez que yo predico aquí. Y la verdad es que, como les digo, es un privilegio para mí, pero me siento gozosa. Aleluya. Y yo sé que todos también anhelan poder hacer algo para lo que Dios les ha llamado. Yo admiro mucho a las personas que están siempre ahí, ¿verdad? Queriendo estar agradando a Dios. Yo no estoy en el ministerio de alabanza, pero está mi hija y yo le digo, yo admiro mucho a ustedes porque yo sé que hay que esforzarse para estar aquí, hermano. No es fácil. No es solamente decir voy a subir a cantar lo que me gusta, no. Yo sé que ustedes tienen luchas también. Sé que tienen peleas, sé que tienen el enemigo se está levantando. Y no solamente en el ministerio, en la iglesia se está levantando. Por eso tenemos que ser fuertes. Tenemos que estar unidos cada día, orar unos por otros. No estar viendo, hermano, el defecto del uno, del otro, o estar criticando, o estar murmurando. No hay tiempo para eso. Estamos en los últimos tiempos ya. Tenemos que estar en un tiempo donde tenemos que estar buscando santificación para nosotros. Ser mejores cada día, como les digo, porque ya Cristo está a las puertas. Y eso me motiva más a estar cerca de Dios y buscar más de Él, porque yo no quiero quedarme. Yo quiero irme en el arrebatamiento, ¿saben? No quiero quedarme, pero para eso tenemos que prepararnos. Amén. Entonces, que Dios me le bendiga mucho, hermano, y agradezco mucho, ¿verdad? Primeramente a Dios y a mi pastor que me dio este lugar. Y yo quiero decirles que yo les amo a todos en el nombre de Cristo. Y también, si algo yo le he ofendido a alguien, le he faltado, yo quiero que me perdonen porque no somos perfectos. Tal vez yo soy seria o no sé, no soy tan así con todos, pero esa es mi manera de ser. Pero si me toca que sonreír, sonrío y yo quisiera que todos nos lleváramos así, bien bonito, ¿verdad? Porque Dios nos ha mandado a ser amigos, a ser hermanos, a amarnos unos a otros, que es lo que Dios quiere. Acerquémonos a la gracia de Dios y cada día, ¿verdad? En la oración, leyendo la palabra, ayunando, que eso va a fortalecer nuestro espíritu. Así como comemos 3 veces al día, para fortalecer nuestro cuerpo, nuestro espíritu necesita alimentarse también a diario, ¿verdad? Entonces quiero que sepan que esta palabra primeramente la tomé para mí, porque yo no puedo predicar algo que yo no vi, pero yo quise transmitirle a ustedes la palabra. Que el Señor me le bendiga.